buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de Cultura, a la presentación del libro de Pedro Sobrado, Vida y Obra. Y sin más, como digo, pues voy a dejar paso a Juan Francisco, que es el alma mater, Juan Francisco Quevedo, aparte de un excelente amigo, es novelista, poeta y bueno, también reseñista y admirador de Pedro, igual que todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias, Juan, y es tu turno. Ya está, muy bien. Bueno, lo primero de todo quiero empezar dando las gracias a la Casa de Cultura de Torrelavega por acogernos en este espacio tan magnífico, a pesar de las circunstancias adversas por las que estamos pasando. Por supuesto a Carlos, editor de esta colección artística de autores cántabros, de la que forma parte el libro, a todos ustedes por haber tenido la deferencia de acercarse hasta aquí, y sobre todo a Pedro. Y además va a ser muy fácil hablar de Pedro Sobrado, tanto del pintor como del ser humano. Hace más de 40 años, Pedro, en 1977, dejó escrito lo siguiente: el que ejerce una profesión que ama no sabe lo que tiene. Y él ha tenido esa inmensa suerte, amar la pintura por encima de cualquier consideración. Y además, para ello, le ha sobrado talento e imaginación. En esas mismas fechas, Pedro, escribiste también: el que carece de imaginación ha nacido pobre, y tú afortunadamente eres rico en ella. Cuando Carlos Alcorta, amigo entrañable y director de la editorial Septentrión, me propuso escribir la biografía de Pedro para este nuevo número de la colección Mañares, no lo dudé un instante y acepté encantado, porque no en vano yo admiraba su obra y en un par de ocasiones que ya había tenido ocasión de estar en su estudio siempre me había transmitido pues esa cercanía, esa bonomía que él desprende y que además yo creo que va muy acorde con otras palabras suyas también de aquel mismo año 1977 donde dijiste, Pedro: la moderación es como un sexto sentido. Me puse en contacto con él. Sí, bueno, hemos ido buscando, pero además da gusto siempre. Me puse en contacto con él una vez que ya Carlos me propuso hacerlo, y le expliqué el proyecto y comenzamos una serie de conversaciones que se han visto plasmadas biográficamente en este libro. Así que sin lugar a dudas, pues estamos ante una biografía autorizada que además va acompañada de un estudio crítico. Yo creo que este libro es una magnífica oportunidad de conocer tanto al hombre como al artista. Hemos intentado conjugar ambas facetas y plasmarlas en el libro. Por otro lado, el libro reúne, además de una importante serie de fotografías de su obra, donde se hace un recorrido por las diferentes etapas pictóricas, un extenso currículum donde queda reflejado una amplia y variada actividad expositiva. Además, diversos autores realizan un estudio crítico sobre la obra de Sobrado, desde Leopoldo Rodríguez Alcalde hasta Martínez Cerezo, en fin, una serie de personalidades reconocidas. Y todos ellos dejan constancia, además, de la importancia de un artista que ha sabido siempre adaptarse a los tiempos en los que ha vivido, sabiendo acompasar además su paso a ellos, para que no le ocurra lo que le ha pasado a tantos, que estos al final les han desbordado y sobrepasado. No en vano, uno de sus lemas que a él siempre le gusta recordar y que siempre lleva como estandarte personal es vivir el momento, que al fin es una traslación a la actualidad del carpe diem horaciano, una inteligente forma, yo creo, de afrontar la existencia y de caminar por la vida. Pedro Sobrado siempre ha sabido adaptarse al tiempo y al momento que le tocó vivir, siendo esta condición uno de sus mayores aciertos a la hora de navegar y plasmar en las telas los diferentes estilos que ha ejercido a lo largo de su carrera, siempre captando en todos ellos el sentir y la sensibilidad de su tiempo. De cada lapso de tiempo por el que ha transitado,
Esto ha hecho de él un pintor que ha sabido renovarse día a día, un artista que de hecho continúa renovándose con cada nueva pincelada que todavía da y que dará por mucho tiempo, porque él es un gran devoto del trabajo, de su trabajo, al que tanto ama. Pedro Sobrado, como viene siendo habitual en su obra, realiza una inversión activa en el devenir cotidiano de la sociedad actual, escrutando con su mirada benévola y sabia el periodo temporal en el que se desenvuelven aquellos que son objeto de su curiosidad. El pintor cántabro, nacido en Tanos, también refleja en sus cuadros, como nadie, el alma de la mujer occidental de hoy en día. Se esfuerza en hacernos llegar el palpitar de la modernidad a través de ella, a través de la sugerente mirada que el pintor cierne sobre ella. Y lo hace desde la más pura y absoluta cotidianeidad, captándola en su día a día con los instrumentos y las sensaciones que le son más familiares. Estamos ante un maestro de la complejidad a través de la línea pura. No es fácil llegar a ese estilo, solo se consigue tras ejercer una labor depurativa en el tiempo, un trabajo en el que se va eliminando todo lo superfluo para quedarnos tan solo con lo más definitorio. Pedro Sobrado lo ha logrado tras haber pasado por diferentes etapas creativas que van desde el expresionismo a la abstracción, pasando por el impresionismo de sus primeras obras y de sus primeras creaciones, sobre todo en la primera etapa en Madrid. Con el bagaje y las influencias de todas sus experiencias pictóricas ha conseguido plasmar un estilo propio y absolutamente personal, y lo ha hecho a través de la depuración de la línea y de la supresión de lo accesorio, incluido el rostro de sus modelos. Yo creo que no hay nada tan complejo como esa búsqueda de la sencillez. Nada tan complejo como saber captar en unos trazos la complejidad de todo lo que nos rodea. En eso, Pedro Sobrado es un auténtico maestro. Para los que entendemos el arte desde la emoción, Pedro Sobrado nunca defrauda. Sus obras destilan verdad y provocan sensaciones que mueven al espectador hacia la serenidad, hacia ese espacio de sosiego al que sus pinceladas nos llevan. Con un trazo firme, sobrio y elegante al que se llega con el talento del genio creativo, Pedro Sobrado logra transmitir al visitante más despistado y casual vitalidad y alegría por la vida. Su obra nos llena de felicidad y optimismo. Detrás de la aparente sobriedad del trazo, de la composición de los planos, donde encuentra esa perspectiva tan personal, está la mano firme y la inspiración de un artista extraordinario, de un pintor consagrado que nos mira desde sus lienzos con la benevolencia de los sabios y con la humildad de los genios. Pocos artistas merecen cierta unanimidad a la hora de enfrentarnos a su obra. Sin embargo, Pedro Sobrado la suscita, y lo que me parece importante, la suscita tanto por su trabajo como por su personalidad, lo que hace que esté viviendo una etapa en la que está recogiendo el fruto de su genio artístico y de su sensibilidad privilegiada. En su obra, el artista se desnuda y podemos ver reflejada en ella al hombre, a un hombre que desprende sabiduría y bondad, y también a ese hombre que muestra y comparte un profundo conocimiento y exhaustivo del tiempo en el que vive, en el que vivimos. Pedro Sobrado y sus lienzos, el hombre y su obra, ambos nos dan la medida exacta de la trayectoria de uno de los grandes pintores de nuestra tierra y de nuestro tiempo, Pedro Sobrado. Muchas gracias. Pedro, ¿quieres decir algo? Bueno, muchas gracias. Después de lo que he oído ya no sé qué voy a decir. Bueno, vamos a... Una cosa sí puedo decir. Sí, cómo no. Lo de vivir el momento que has hablado y has explicado muy bien es un tema que ha sido siempre presente en mí. Porque en mi trayectoria, por ejemplo, cuando yo vivía en París, que era abstracto, los años 60,
surgió en mayo 68, la revuelta estudiantil, y dejé las trazas, ya no pinté. Me metí a la figurativa, porque vivía el momento. Y luego la movida de Madrid, todo lo que y ahora estoy con vivir el momento también. Siempre es vivir el momento. Y hay un pintor, no es por hacer comparaciones, pero hay un pintor en español, en la historia de España, un gran pintor, Goya, que era de vivir el momento también. Yo le observaba y pintaba las ferias de Madrid, de San Isidro, hacía tapices, dibujos para tapices, pintaba la corte, los reyes, los fusilamientos, los aquelarres, bueno, siempre donde le tocaba era lo que él hacía. Y hay un cuadro muy interesante que es una boda de una chica por dinero, que la casan por dinero. Y todo eso son momentos que él vivía. Y al final de su vida, cuando estuvo en Francia, en la zona de abajo, de Burdeos, pintó la lechera, porque es lo que estaba viviendo. O sea que es un pintor de vivir el momento también. Yo no es que me compare, pero digo que no me coincide. Pero es verdad, pero él siempre estuvo atento a lo que pasaba a su alrededor y lo reflejaba. Siempre reflejó lo que pasaba a su alrededor. Es lo mismo, sí, y esto me está dando cuenta ahora últimamente. Pero bueno, pues si voy a también hacer. Sí. Bueno, uno evidentemente busca sus propias referencias, tanto pictóricas o artísticas en este caso, como culturales en el aspecto más amplio. Tú fuiste muy joven a Madrid, pero aquí, cuando empezaste aquí, ¿en qué ámbito te movías? ¿Quiénes fueron de los pintores montañeses, digamos, o demás? ¿Quiénes fueron esas primeras referencias y quién te incentivó de alguna forma a que continuaras con la pintura? En aquel tiempo fue en los años finales de los 40, primero los 50 y tantos. Cuando hace la primera exposición en Sur. Sí, pero primero aquí en Torrelavega estaba Modinos, ¿sabes? ¿Os acordáis que era profesor? Y tenía una escuela de arte en carrera, en un estudio de Pondal, que Pondal vivía fuera de Cantabria, porque era profesor de Bellas Artes, y el estudio se lo había prestado a Modinos, y allí nos reunía a todos los pintores, todos los aficionados. Esa idea. Y ahí coincidí, por ejemplo, con Muñoz Serra y Juan Luis. Y con ellos, entre otros, ¿no? Pero con ellos hice varias exposiciones entre los tres colectivos. Hicimos en Reynosa, aquí en Torrelavega, en muchos sitios. Bueno, una forma de apoyarnos nosotros. Sí, nos apoyábamos. Pero yo luego me propuse hacer una solo y vi a Manuel Arce, que Manuel Arce en aquel momento, en aquellos tiempos, era tenía una de las galerías más importantes de España, porque hacía el abstracto en aquel tiempo. Y entonces lo vio, le gustó y me hizo una exposición y tuvimos mucho éxito de todo tipo. Entonces, después de este éxito, se me calentó la cabeza. Normal. Y dejé la empresa donde estaba y me fui a Madrid. Y estuve 2 años. Y en el 61, ya Madrid se me quedaba un poco... Me fui a París. Y ahí es... Bueno, hemos adelantado, Juan, me he adelantado un poco allá al viaje a Madrid. Una cosa precisamente de tu primera etapa en Madrid, Pedro, y quería saber, porque me produce curiosidad, ¿cómo encaja y con qué ojos va a descubrir un joven torrelaveguense de apenas 20 años ese nuevo mundo que se abre, ¿no?, ante él? ¿Cómo te inspiran las visitas al Prado, a las galerías que están de moda? ¿Cómo recoges las nuevas tendencias pictóricas que se movían en la capital de España con esa mirada de un chaval, realmente? Sí, muy joven. Pues yo tuve amigos, conocí a un chico que era un cantante, René Bulca, que conocía, que es asturiano, y él me presentó a gente y algunos me protegieron, me ayudaron. Y luego, por ejemplo, la Galería Biosca, que era entonces la principal galería, yo un día fui a la Galería Biosca y estuve con la directora, que era una señora, y le dije que yo era pintor, yo era un chaval y tal, y dice, tráeme tus cosas a ver lo que haces.
Y se lo llevé y me cogió 2 cuadros que los tenía en depósito. Y eso me dio, en Madrid decían, pero la Galería Biosca tiene cuadros de él, y eso me ayudó. Y en esa forma de tal, fui creciendo. Sí, sí, interesante. Y después me fui a París. Pero y el Prado, por ejemplo, que tuvo que ser impresionante, ¿no? Sí, el Prado iba yo mucho, porque además, no sé si era los sábados, que era gratis, y me pasaban horas allí. Con las Meninas, muchísimo. Porque las Meninas tienen una perspectiva única. Porque miras el cuadro, te alejas, y además hay un espejo ahí, había un espejo entonces, para verle más de lejos todavía. Te alejas y ves el aire. En un cuadro, sobre todo de esa época, es muy difícil. Pero él tenía en la habitación unas perspectivas y una forma, y construyó el primer plano de una forma con el cuadro y las figuras, y luego el fondo con una puerta abierta, y se veía la distancia en un cuadro ya, porque estaban Rubens y todos los que eran muy buenos, pero plano. Pero él fue el que vio profundidad, distancia. Había aire entre las primeras figuras, la segunda, y las últimas había aire. Es importante eso. Es genial. Velázquez es lo más grande que ha habido. Sí, bueno, eso lo reconocen todos los entendidos, o gran parte de ellos. Luego, como dices, te vas a... ¿Cuánto tiempo estuviste aproximadamente en Madrid? ¿2 años? 2 años. Y luego... 59, sí. Me imagino que al margen de la intemporalidad del Prado y del resurgir cultural, habría también una precariedad cultural muy grande. Estamos en la posguerra. El hecho de viajar a París, bueno, la famosa pintura española en París ya... te acogen también, ¿no? Un grupo de pintores españoles, acoger, bueno, en el sentido más, no conocía pintores más generoso de la palabra. Y otros franceses. Conocí, había un ambiente, y como éramos abstractos, presumíamos de vanguardistas, y entonces pues estábamos mucho juntos, íbamos, no lo voy a decir a dónde, a muchos sitios juntos, y era un ambiente muy bonito. Muy bohemio, muy bohemio y de vanguardia. Y de vanguardia. Estaba, el surrealismo todavía estaba vigente, ¿no? En muchos pintores, aparte de la abstracción. Yo no París sé, era una ciudad. habían venido, perdóname si me equivoco con las fechas, pero los abstractos norteamericanos habían llegado ya a París. Sí. París estaba el abstracto de moda. Y hay una anécdota curiosa. París, en la Rue de Seine, es la calle donde estaban todas las galerías más vanguardistas. Sí. Y allí una vez vi en una exposición un cuadro de Tapies, abstracto, que era muy vanguardista en aquel momento. Y en esa calle hubo una exposición de pintores americanos que vinieron, los trajo la galería, pintores americanos. Sí. Y entonces había en la exposición un cuadro que era un lienzo de un color solo y unas rayas, y luego un sándwich pegado, una hamburguesa con la carne, todo. Yo creo que todos los días la cambiaba. Y entonces yo le decía a los colegas, porque presumíamos de vanguardistas, pero que exponíamos en el salón de su Independent, y eso junto. Y le digo, bueno, la vanguardia, ¿quién es? Porque mira que trae este no lo ha visto nadie, esto es vanguardia. Sí. Y entonces después de eso yo ya dejé el abstracto, porque los pintores abstractos siempre hacían el mismo cuadro, más o menos siempre el mismo cuadro, y se repetían, y algunos se han muerto, porque entonces eran algunos mayores que yo, otros, creo que casi todos se han muerto, y se terminaron haciendo el mismo cuadro siempre, que yo lo dejé en mayo 68, empecé a figurativo, y luego los monstruos, esto, la nueva edición. Bueno, para no hacer un salto, luego me voy a apuntar la pregunta para seguir un poco un orden cronológico, porque si no... Estoy mirando para allá. Sí, no. Ahora te toca... Es que vamos a hacer... Nos vamos a Mira, intercambiar. Lo hablé contigo en una ocasión y recuerdo que tú guardas un grato recuerdo de la estancia que estuviste en Toledo
Y a mí me llamó mucho la atención, bueno, Toledo siempre ha impresionado a todos los grandes, me recuerdo los de la residencia de estudiantes, a Lorca, a Dalí, a Buñuel, y yo sé que a ti te fascinó el ver el cuadro del entierro del conde Orgaz. ¿Qué supuso para ti esa estancia que tuviste en Toledo, creo que de 15 días, y ver ese cuadro? Estuve 15 días invitado en una finca, y entonces la finca estaba a 2 o 3 kilómetros o 4 de Toledo, pero iba mucho todo el tiempo coche, y yo me iba a Toledo y me pasaba casi el día, iba mucho a ver el entierro del conde Orgaz. Es como el entierro del conde Orgaz, es una cosa que hay que verla y disfrutarla, es como las mañanas, es muy especial, porque ves las figuras de abajo y las de arriba, que hay una diferencia. No sé, no lo puedo explicar, pero... Me hablabas siempre de las manos, que te las llamó manos, la atención, ¿verdad? Y el Greco se expresaba con las manos, con la posición de las manos y con la inclinación de la cabeza. Es más, el caballero de la mano en el pecho también le puso la mano ahí. Es el primero, el único que ha hecho eso. Y eso a mí me ha dado muchas ideas, porque yo no pongo caras, la expresión la doy con actitud. Sí. Con la silueta, la actitud. Y el Greco le borras la cara y le dice todo con así. Bueno. Tienes razón, sí, Sí, es verdad. Bueno, En ese... son ideas, ¿eh? No, claro, efectivamente. A ti te han servido y mira qué bien te ha ido, además. En ese tránsito de la abstracción a la figuración, a mí me da la impresión de que no ha sido tan... no ha sido un salto sin red, porque de alguna forma en tus cuadros, y sigues en esa idea, son de línea, pero por ejemplo los rostros, o sea, las caras no tienen rostro. Entonces, si en la abstracción lo que pretende, entre otras cosas, es suscitar diversas interpretaciones, tú con la ausencia de gestos, o sea, de rasgos en el rostro, generas, al menos a mí cuando veo los cuadros, una especie de conflicto de identidad. Es decir, esas figuras representan a todos y no representan a nadie. Es una forma también de abstracción, desde mi punto de vista. Pero ¿qué estás...? Me voy a adentrar un poco en un lenguaje un poco resbaladizo. Ese problema de identidad abunda en la diversidad que somos cada uno. Es decir, uno es uno mismo, pero también es el que es como nos miran, como nos sentimos, las diversas formas que tenemos de mirar la realidad, que hay un poco de todo. ¿Hay algo de eso? Pues yo no sé cómo decirte, pero hay un poco de todo, porque claro, yo pinto a las chicas, son chicas de ahora. Sí. Y hay otras chicas que no son ellas, pero que se identifican con ellas. Sí, es la ventaja que tiene, efectivamente. No... En París las chicas, en aquel tiempo, ahora ya no, pero en aquel tiempo las llamaban chic. La chica de París era chic. Quiere decir era parisina, porque era moderna, vivía muy adaptada al momento, se vestía muy momento. Pero ¿qué pasa? Que tenían que ser de París para ser chic, si eran de otro sitio ya. Pero ¿qué pasa? Que ahora eso ya lo encuentras en todos los sitios. Sí, claro. Con el prêt-à-porter y la globalización, pues lo mismo encuentras chicas chic en Madrid, que en Santander, que en Bilbao, que en París, que ya está publicitado. Sí, no hace falta ir a un sitio para verlo, lo tienes en todos los sitios. Y de esa forma representas a todo el espectro. Y representas ese toque que tienes las chicas. Juan. Nada. Mira, Pedro, tú has representado en un cuadro que tenemos a Marla, porque se titula en mayo del 68 en el MAS, en el Museo de Arte de Santander, un cuadro yo creo que magnífico, donde ya empiezas muy grande, enorme, además es un placer verla ahí, y representas muy bien lo que fue y significó en ese cuadro mayo del 68, ya empiezan a aparecer las figuras, aunque todavía dentro de un expresionismo abstracto. Y lo que sí me gustaría que comentaras qué supuso para ti el mayo del 68, pero sobre todo cómo conociste el estallido, porque yo sé que estabas en una cena con un personaje muy importante y yo creo que les gustará que cuentes esa anécdota a la gente. Sí. Es que ahí en París había un señor,
coleccionista de mi cuadro, tenía su casa, sus cuadros, y era el jefe del interior, el jefe responsable del ministerio que está en el Plaza Vendôme, el Ministerio de Justicia. Y él no es político, él es un hombre que está allí, que es el responsable y es un funcionario, ¿eh? Y entonces ese señor me invitó a cenar allí en el ministerio porque él vivía allí, en su casa. Era su casa, hasta que se jubiló. Y me invitó a cenar con su mujer, porque sus hijos ya no estaban, eran ya mayores. Y estábamos cenando, ahí en Francia se cena muy pronto, se cena a las 6:30, a las 7. Y estábamos cenando, y hay dos cosas que ocurrieron. Una es que me llevó, me dice, te voy a enseñar una joya que tenemos aquí. Tenemos el bidet de María Antonieta. ¿Por qué pasa? Que en Versalles, como está abierto al público, pues han retirado muebles, han retirado cosas, y entonces las tienen en depósito en otros ministerios, y allí habían llevado algunas mesas, algunos espejos, y el bidet, que es un invento porque francés. en aquel, Sí, invento francés, y le inventó María Antonieta, porque es que en aquel tiempo no había mucha limpieza. Los hombres hacían pis en las esquinas, en el jardín, por todas partes, y bueno, no sé cómo sería. Y entonces María Antonieta se hizo el bidet, y el bidet era de caoba. Es un mueble de esta altura con un respaldo que es como una lira, era como una lira. Entonces tiene una tapa, le sacas y dentro había un depósito de zinc. Le sacaban, le vaciaban y lo volvían. Y ese fue el invento de María Antonieta. Sí, sí. Y la otra anécdota es que, estando en la cena, cuando ya fuimos a ver eso, llegó el gendarme, porque en todos los ministerios hay en la puerta siempre un gendarme con un Custodiando. custodiando. Y suele haber dos, ¿eh? Y vino uno de ellos y dijo, Monsieur Mouly, ¿a qué ha venido el ministro? Pues el ministro, pues ¿qué pasa? Dice, pues que en Saint-Germain-des-Prés ha habido una revuelta terrible y se les está escapando, no hay quien lo controle. Y entonces yo dije, Monsieur Sobrado, yo siento, me tengo que ir. Y ya yo me fui y él se fue. Se lo viste de fue la neta, estaba yo, de primera el día mano. que estaba yo en el ministerio. Da gusto escuchar esto porque como ha habido tanta gente posteriormente que ha didicho que estaba allí sin haber estado, la verdad es que... No, pues a mí me coincidió y tengo todavía la tarjeta en casa de Monsieur Mouly. Se escribe M-O-L-Y y era jefe del interior del ministerio de... Sí, el funcionario de más alta responsabilidad, digamos. En la Plaza Vendôme. Y luego, en los últimos tiempos, expuse en esa zona yo, en la Galería Prima, que estaba en una calle que da a la plaza es. Y coincidencia. Pues ahí sí. Un obelisco en la plaza. Bueno, viviste esos momentos que cambiaron, creo que cambiaron la mentalidad y parte del mundo, ¿no? En el ambiente artístico cambió también de alguna forma. Sí, de alguna manera, siempre todo interviene en la vida, ¿eh? Como esta pandemia va a intervenir. Sí, evidentemente todo, y además, como tú has dicho antes, una persona que está al tanto de lo que ocurre y que, pues lógicamente tiene que, por fuerza, tiene que tener alguna influencia. Después de ese periodo, pronto, en la década de los 70, el 76, vuelves una vez muerto el dictador, vienes de nuevo para tu tierra. Sí. Y vas a Mogro, donde yo vivía también. ¿Has vivido? No en esa época, después, ¿verdad, Juan Manuel? Viví en en el Pueblo del Sol. Ah, en el Pueblo del Sol, sí, allí... Y yo, hay una anécdota ahí. Yo viví en el Pueblo del Sol, tenía una casa allí, y cuando me vine en el año 76, yo era amigo en París de Jean Barthé, que es un modisto que estaba muy de moda, era amigo de Sophie Loren, y yo tenía mucha relación con él, y estaba en muchas fiestas y ese hombre, una cosa que no hemos dicho nunca y que no se sabe, un verano, cuando yo estaba en Mogro, vino a mi casa y pasó 10 días o por ahí, y estuvo en Mogro 10 días. Y Jean Barthé, que era toda una personalidad de la moda, y no lo sabía, nunca lo he dicho. Pues mira...
Esto hay que, menos mal que está grabado y queda constancia. Vino con su amigo. Aparece una postal en el libro que Sí. te envía él y la Que me firma, envió desde firma Tokio. Sofía Loren. Porque es que era muy amigo de Sofía Loren y se fue con ella de viaje a Tokio. Y me enviaron una tarjeta postal hecha con rotulador y está firmado Sofía. Bueno, ¿y cómo encontraste el ambiente cultural de tu tierra? Cuando llegaste a Mogro, bueno, por la residencia. Es que yo llegué a Mogro y estaba en Mogro, pero yo tenía un contrato con la Galería Altes de Rodríguez Sagún y trabajaba para él y para la Galería Bellas Artes de Valencia. Estaban unidos. Y trabaja para ellos. O sea, ya el mercado aquí no me... pero ¿no te relacionaste con pintores? Bueno, sí, me relacioné. Y con Manolo, porque Manolo Arce tenía mucha relación con Sí, Rodríguez Sagún. sí, De hecho, el sí, edificio sí. en Madrid lo compraron pisos contiguos, Sí, ¿no? pero ya eran relaciones, más que nada. Rodríguez Sagún me hizo también una o dos exposiciones con Manuel Arce. Sí, por eso te digo que eran marchantes. Sí. Pues... Pero yo trabajaba para Madrid. Sí. Para la Y Galería él te expuso varias veces en su galería y demás. Juan, Sí. igual vamos terminando, ¿no? Sí, Porque son... vamos a ver. Yo creo que estaría bien tocar un poquito lo de la movida, porque Pedro es el notario pictórico y artístico de aquel movimiento de la movida madrileña. Y tuvo dos grandes exposiciones, sobre todo la del Palacio Aznar al lado del Prado y la de Barazas. Y estaba entre el Prado y el Guernica de Picasso. Exacto. En el casón de Buen Retiro. Estaba en el casón. Allí le vi yo el cuadro por primera vez, el Guernica, en el casón de Buen Retiro. Estaba en el Palacio Aznar, el otro, el Palacio Sí. estaba al lado. Me dejaron el palacio con unas habitaciones enormes, Tiene cuadros enormes. unas esculturas preciosas, tienen. Sí. Un sitio además precioso. Sé que fuiste a Rocola, que viste a los mejores grupos de la época. ¿Cómo fue tan loco aquellos años como nos lo cuentan o cómo lo viste tú? Es que en el momento resultó un poco loco, pero no era loco, era una explosión de libertad, de hacer lo que querían los artistas. Ahí estaba Alaska, que cantaba, no importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga, yo soy así y así seguiré. Bueno, aquí está Maco, que estaba conmigo en aquel tiempo. Sí. Íbamos a Rocola porque teníamos un piso allí cerca de Rocola. Y ahí iban Loquillo y todos. Bueno, pues es un testigo privilegiado. ¿Y en qué se han convertido? Las Alaskas y los Loquillos. Sí. Y bueno, tiene unos cuadros maravillosos de aquella época, pero espléndidos. Y luego la segunda exposición que hice sobre la movida fue en Barajas, en Madrid, en el aeropuerto, porque ahora le han reformado y yo creo que no hay galería, pero entonces había una galería fabulosa con un ambiente genial, porque todos querían exponer. Era muy cosmopolita Madrid. Sí. Yo expuse por el hecho de que era la movida, ¿sabes? Querían la movida allí. Era lo que estaba, de moda, en el momento. Y además la movida funcionó porque Tierno Galván la apoyó. Mucho. Fue el que la apoyó y el mejor alcalde de Madrid después de Carlos III. Sí. Fue genial. Había un apoyo muy grande. Sí. Aquellos bandos famosos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que estás viviendo ahora, Pedro, unos años espléndidos, con un reconocimiento tanto de crítica como de público muy amplio y además muy extenso. Y de hecho, además, yo creo que tú contradices ese axioma de que nadie es profeta en su tierra. Tú eres profeta, hombre. Y no es tu caso, que al contrario, además se suceden los homenajes. Y me gustaría preguntarte cómo te hace sentir ese cariño de la gente hacia tu figura tanto artística como humana. ¿Cómo lo recibes? Pues con mucha alegría y con mucho cariño. Me da tener cariño por la gente de este lugar. Porque hay una anécdota, voy a contar otra anécdota. Sí, Cuando yo vivía en París, yo para los parisinos, para los franceses, era español. Y ya lo he contado varias veces. Pero bueno, me vine a España, estuve en Madrid, y para los de Madrid era de Santander. Bueno, me iban colocando. Me vine a Santander
Y Por desatender soy de Torrelavega. Hombre, y mucha honra. Es así. Y ahora me vengo a Torrelavega y a los de Torrelavega soy de Tano. No, y del barrio Y en Tanos te diría que eres del barrio de dicen que eres del barrio de... Sí. Del barrio del Obvio. Bueno, Del barrio del Obvio. Tú has pasado del local universal, no, al revés. Al Obvio. Oye, por ir terminando, que me había apuntado esta pregunta. Hablábamos antes del vanguardismo y demás, y en los últimos años o décadas están sucediendo en el arte cosas increíbles, ¿no? Desde el tiburón en Formol y cosas de este tipo, el Yves Cons y todo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué impresión te da? ¿Qué te suscita eso? Este tipo de... Yo no sé qué... No sabes ni qué pensar, ¿no? pero se hace cualquier cosa porque hablan. La impresión es que el todo vale, pero fundamentalmente más que la propia obra... Cualquier cosa, no importa, para que digan nada. Sí. Hemos perdido la intimidad, hemos perdido todo con tal de... Se ha perdido con tal que se hable. Eso es. Es importante que se hable. Aunque sea bien, ¿no? Que decir otro. Pues yo no sé si ir terminando y para dejar a Pedro, que tú te vas a quedar ahí, Pedro, para aquellos que quieran que les dediques el libro. Bueno. Así que te vamos a castigar un rato. Por lo demás, pues oye, daros las gracias muy efusivamente. Da gusto ver esta magnífica sala. La pena es el aforo. Yo no sé si ya a partir de la semana que viene será... No, todavía tendrá limitaciones, me imagino. En todo caso, yo quiero subrayar y dar las gracias a la Casa de Cultura, al personal que nos facilita todo esto, y por supuesto, como digo, a todos ustedes, y a Juan Francisco, que ha hecho este magnífico trabajo, y a Pedro por haberse brindado y haber confiado en Septentrión para este libro. Muchísimas gracias. Yo quiero felicitar a Juan Francisco porque lo ha hecho muy bien, y a ti, porque el libro es de un formato pequeño, pero es de mucho contenido, y es un libro que es muy ameno. Yo le miro y es ameno. Está muy bien distribuido y todo muy bien enfocado, ¿no? Y yo os felicito. Encantado. Te lo agradecemos, de verdad, Pedro. Muchas gracias.